Shalom para todos ustedes. Continuamos ahora con el estudio del libro Orjot Tzedikim. Estamos en el capítulo que nos habla acerca del arrepentimiento. Sí, entonces aquí estamos en el punto que nos habla de que hay 7 cosas que la persona debe apresurarse, por las cuales debe apresurarse a arrepentirse en su juventud. 7 motivos. Y el séptimo motivo es este. Dice así: cuando la persona entra en días, o sea, esté muy anciano, y se debilite en sus fuerzas, tanto de él como del mal instinto. O sea, su impulso al mal ya no va a ser tan grande de la persona. Entonces, por esto que la persona no va a recibir una recompensa grande cuando se arrepienta. Cosa que no hubiera sucedido si hubiera hecho un arrepentimiento en los días de su juventud, cuando su instinto es muy fuerte. Y es por esto que dice que la persona debe arrepentirse en su juventud. Y por estos 7 motivos, la persona se apresurará a arrepentirse, a acomodar su conducta, a acomodar su alma delante del Rey elevado, delante del Rey Altísimo. Aquí nos habla un caso interesante acerca de la base del mérito. El mérito está en base al esfuerzo realizado para cumplir una mitzvah, para cumplir un mandamiento. Si el esfuerzo que hemos hecho es muy poco, entonces el mérito también es poco. Si el esfuerzo que hemos hecho para hacer un mandamiento es grande, entonces el mérito y la recompensa es muy grande también. Todo está en base al esfuerzo realizado. Significa, si el instinto malo es débil, el esfuerzo que hacemos para un mandamiento es muy poco. El esfuerzo es poco, es débil. Pero si el instinto malo en nuestro interior es muy fuerte, es muy grande, entonces el esfuerzo para hacer un mandamiento también es muy grande. Y por esto la recompensa también va a ser muy grande, porque el mérito es muy grande. Entonces, cuando una persona se arrepiente estando joven, entonces para arrepentirse tiene que hacer mucho esfuerzo de luchar contra su mal instinto, porque su mal instinto es muy fuerte. Entonces, mientras más se esfuerce, en esa misma medida, la recompensa, el mérito es muy grande. Pero si la persona se arrepiente siendo mayor, siendo adulto, anciano, su mal instinto también es anciano, es débil. Y el arrepentimiento es con facilidad. La persona no se esfuerza mucho para arrepentirse, para hacer el bien, para dejar el mal, lo puede dejar con facilidad. Ya no tiene deseo de comer, ya no tiene deseo de beber, ya no tiene otros deseos. Entonces, con facilidad cumple los mandamientos, con facilidad deja de pecar. Entonces, de igual manera, en la misma medida, el mérito también es poco y la recompensa también es poca. En eso estamos. Luego dice: entonces la persona debe apresurarse a corregir su conducta, su alma, delante del Rey Altísimo. El corregir la conducta del alma, ¿a qué se refiere? Para las cualidades de que estamos hablando. Que la persona tiene que tratar de equilibrar estas fuerzas anímicas que Dios ha creado en nuestro interior. Y es lo que se llama el temperamento. El conjunto de todas estas fuerzas, en castellano se llama temperamento. Y la capacidad de dominarlas se le llama el carácter. Hay un carácter fuerte, hay un carácter débil, ¿sí? Hay un carácter voluble. Todo va a depender de la capacidad de dominar al temperamento. Y el temperamento es el conjunto de esas fuerzas anímicas con las cuales cada persona ha nacido.
Y ya que hemos llegado aquí, hay una parábola de los sabios de la antigüedad que nos dan a entender que cada persona es diferente uno al otro con respecto a estas fuerzas con las cuales ha nacido. Esta parábola dice así: cuando una persona nace, recibe un animal para domesticarlo. Algunos reciben un león para domesticarlo. Algunos reciben un cordero para domesticarlo. Algunos reciben un toro salvaje. Otros pueden recibir un pavo, un gallo, una serpiente, una tortuga. Cada persona recibe un animal para domesticarlo. ¿Sí? Aquella persona que recibe un cordero para domesticarlo, lo hace con facilidad y el esfuerzo va a ser poco. Y también, según eso, también va a ser la paga y el mérito que tiene, porque no tiene mucho esfuerzo para dominar su cordero, su corderito. Pero aquel que recibe un león para domesticarlo, o un león rugiente, ¿cuánto esfuerzo tiene que hacer para domesticarlo? ¿Sí? Y si es que lo logra, su mérito es muy grande. Domestica un león, una tremenda fiera, y además del mérito que tiene por el esfuerzo empleado en domesticar semejante fiera, también tiene una fuerza que le va a ayudar. Tiene un león a su disposición. Tiene un león domado que le va a cuidar, le va a servir. Pero aquel que tiene un cordero, lo toma con facilidad. El cordero no le puede cuidar a la persona mucho. No le puede ser de gran utilidad. Pero tiene que esforzarse también para domar al cordero. ¿Sí? Entonces esto de aquí es para que ustedes vean la diversidad de temperamentos que hay en las personas. Algunos nacen con un temperamento volcánico de un león, otros nacen con un temperamento muy pacífico como de un cordero, y así por el estilo, con todos los tipos de cualidades que hay en los animales. Muy bien, ahora regresamos a nuestro tema. Luego dice así: y después que la persona tome conciencia de que debe arrepentirse, de que debe regresar al buen camino, ¿sí? Entonces la persona no puede hacer un arrepentimiento completo si es que no presta atención a 7 cosas. Entonces acá nos dice el autor de este libro que para un arrepentimiento completo la persona debe tomar conciencia de 7 cosas, ¿sí? Y nos dice cuál es la primera. Esto es para que el arrepentimiento sea completo. Significa que hay un arrepentimiento incompleto y hay un completo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el arrepentimiento completo es cuando la persona ya no vuelve a hacer el pecado. Por ejemplo, una persona roba durante un año, luego se arrepiente, deja de robar y ya no roba más. Ya no roba más. Esto se llama un arrepentimiento completo, porque ya no vuelve a caer. Pero si otra vez vuelve a robar de vez en cuando, una vez al mes o una vez al año, ¿sí? Entonces, su arrepentimiento es arrepentimiento. Tiene el mérito por arrepentirse, pero su arrepentimiento no es completo. No es completo. Muy bien. Ese es para diferenciar. Entonces dice acá, para que el arrepentimiento de la persona sea completa, ¿sí?, debe tener en cuenta 7 cosas. ¿Cuál es la primera? La primera es que debe saber aquella persona que se arrepiente a sus obras y recordarlas a todas sus obras. O sea, debe saber en qué ha fallado, debe saber en qué ha tropezado, ¿sí? Debe saber en qué ha caído, en qué ha transgredido. Si es que no sabe la persona, es difícil que se arrepienta. Al contrario, puede estar seguro de que él es un justo porque no peca. Entonces el primer punto es tener conciencia y recordar a todo sus acciones malas que ha hecho.
Dice, porque si la persona que no está acostumbrada desde su mocedad a hacer los mandamientos de Dios, entonces todos sus días generalmente son transgresiones. Si es que no se acostumbró desde su infancia, desde su mocedad, a cumplir la voluntad de Dios, generalmente gran parte de sus acciones son transgresiones y pecados. Entonces la persona tiene que darse cuenta, y para darse cuenta, la persona tiene que estudiar y tiene que reflexionar. Entonces yo y ustedes tenemos que primero estudiar y luego reflexionar. Solo así podemos darnos cuenta lo bueno y lo malo que hemos hecho. Y solo así podemos arrepentirnos, un arrepentimiento completo. Es una de las primeras condiciones. ¿Sí? Luego sigue explicando y dice así. Hay personas que ellas piensan que la persona no necesita hacer arrepentimiento, sino cuando va a los grandes pecados. ¿Qué grandes pecados? Como el adulterio, la fornicación, ¿qué más? El asesinato. Entonces, solo por estos grandes pecados, la persona debe arrepentirse. O cuando es un idólatra, ¿sí? Pero por los pecados pequeños, la persona no se da cuenta, no toma conciencia de las transgresiones, se puede decir sutiles o leves. Aquí nos explica cuáles pueden ser. Entonces, la persona, mientras no sepa estas transgresiones pequeñas, nunca se va a arrepentir de ellas. Entonces dice, y es por eso que la Torá nos advirtió, la Santa Torá nos advirtió acerca de los mandamientos harás y de los mandamientos no harás. O sea, de los mandatos y las prohibiciones y sus derivados y lo que se llama sus particularidades. Luego dice así, y todo también lo que nos advirtieron nuestros maestros acerca de estos pecados o mandamientos. O sea, significa que los sabios también nos han puesto leyes de cerco, o sea, prohibiciones. Eso ya prohibiciones rabínicas, que no son mandamientos de Dios, pero los sabios de la antigüedad tuvieron el mérito, el visto bueno de Dios para poner leyes de cerco, de alejar a la persona del pecado. O también para fortalecer a la persona. Una de ellas son por aquí como el lavado de manos para comer pan en un judío, en un Ben Israel, que nuestros sabios de bendita memoria dijeron: si una persona desea comer pan más de unos 28 o 32 gramos, entonces tiene que lavarse las manos en una forma determinada. Es un mandato rabínico. Aparte de eso, también hay prohibiciones rabínicas. La Torá nos prohibió comer carne con leche que está cocinada, pero que sea de un mamífero, con su leche de un mamífero permitido para comer. Pero del pollo, de las aves, en leche de vaca, está permitido según la Torá. Pero nuestros sabios de bendita memoria nos han prohibido. Esa es ya prohibición rabínica. Que un judío, un Ben Israel, no debe comer la carne de un pollo, de un ave, que está cocinada en la leche de un mamífero. Es un ejemplo que acá nos da. Que inclusive estos mandamientos, o estas prohibiciones rabínicas, hay que respetarlas. Y cuando alguien transgrede o no las hace, ya está pecando y debe arrepentirse inclusive de estos pecados. Luego nos advierte que inclusive aquel que transgrede a los mandamientos rabínicos, a los mandamientos de los maestros, es más grave porque dice tiene la pena de muerte. Es lo que se llama, es una hipérbole.
es un lenguaje exagerado, ¿sí? Según la Torá escrita, no hay mandamiento o no hay pena de muerte para este transgresor. Lo que hay pena de muerte es para un sabio, de que sabe la Torá escrita y la Torá oral, y se revela contra el decreto rabínico, él tiene pena de muerte. Pero un hombre común, que no cumple los mandamientos rabínicos de los maestros, no tiene pena de muerte en el tribunal terrenal. Pero Dios entonces ya lo ve mal. Y como acá dicen nuestros sabios, es como si esta persona merece la muerte por mano de los cielos, por desobedecer al sabio. Ahora, ¿cuándo es culpable de pena de muerte por mano de los cielos? Dios es el que decide. Nosotros no podemos inmiscuirnos, entrometernos en estos decretos o juicios del tribunal celestial. Simplemente hay que saberlos. No hay por qué reclamar. Una persona tanto peca y no muere. Es porque Dios le perdona, Dios es misericordioso, Dios le da muchas oportunidades al pecador. Luego dice así, entonces toda persona que transgrede a las palabras de la Torá o palabras de los sabios debe arrepentirse. Y para eso quiere bastante estudio. Cada persona según su, diríamos, al pueblo que pertenezca, si pertenece a Ben Noach o Ben Israel, según la cantidad de mandamientos y según los derivados y las minuciosidades, o sea, lo minucioso, las particularidades de cada mandamiento, para que se arrepienta inclusive de lo minucioso. Luego dice así, en el primer punto todavía, dice así, y por ahora entonces, oye hijo mío, que la gran mayoría de personas no se cuidan de palabras vanas, ociosas. La gran mayoría de personas en este mundo, sea quien sea judío, sea Ben Noach, ¿sí? Acá dice la gran mayoría, no nos cuidamos de usar palabras vanas, palabras ociosas. ¿De qué más? La gran mayoría no se cuida de mirar mujeres prohibidas y de conversar mucho con estas mujeres, más allá de lo necesario. ¿Cuál es una mujer prohibida? Por ejemplo, una mujer casada, ¿sí? Puede ser atractiva, y viene un varón, lo mira, lo vuelve a mirar otra vez, eso está prohibido. Máximo se mira una primera vez porque la persona tiene que ver por el camino por donde anda, quién está delante. Por volver a contemplar y gozar de esa belleza, ya está prohibido. Y si es que habla con esta persona, con esta mujer prohibida para él, más de lo necesario, también es una prohibición. Porque si él necesita preguntarle por una dirección, puede hablar con una mujer prohibida, con una mujer casada. Pero si no necesita, simplemente quiere gozar de su voz, ¿sí? Lo que le llaman en castellano, como le llama flirtear, está prohibido. O inclusive por curiosidad, simplemente conversar de política o otras cosas más, aunque no quiere hacer algo más, también está prohibido. Luego dice, también la gran mayoría de personas no se cuidan de orar con intención. ¿Qué significa orar con intención? La intención aquí incluye dos cosas: saber lo que la persona saca de los labios y sentir lo que saca de los labios. Por ejemplo, si decimos gracias, oh Señor, Rey del mundo, él tiene que saber el significado de cada palabra. Y segundo, tiene que sentirlo. Porque si decimos gracias, Señor, Rey del mundo, y no siente que le debe gracias, y no siente que es su Señor, y tampoco no siente que es el Rey del mundo, entonces falta intención. En hebreo se llama kavaná. Falta la intención. Y esa intención, generalmente casi todos caemos en esta falta de intención en la oración.
Hay momentos de que nos desviamos, el pensamiento se va por otros campos, por otros temas, y no tenemos intención de lo que estamos hablando. ¿Sí? Alabamos a Dios, le damos gracias, lo ensalzamos, pero no lo sentimos, ni siquiera nos damos cuenta de las palabras que salen de nuestra boca. Es lo que dice y es la verdad. Luego dice, otro pecado de que la gran mayoría no nos cuidamos es cuando hablamos, conversamos, conversaciones vanas en la sinagoga, porque uno se va al lugar de oración, uno se va a la casa de oración a orar a Dios. ¿Sí? Entonces, si uno se va a la casa de oración a orar a Dios, y en lugar de orar a Dios, conversa con su compañero acerca de ventas, de compras, o de familia, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces, él se va a un club, él no se va a orar a Dios. Entonces está prohibido. Hay lugares de estudio como las de Shivot, casas de estudio, ahí sí uno puede hablar de Torah, puede hablar de estudio, pero en la casa de oración solamente orar, nada más. Muy bien, luego dice así, otra cosa que la gran mayoría no nos cuidamos es acerca de las burlas y de la liviandad, la falta de seriedad. O sea, no somos serios, no tomamos en serio nuestras palabras, o nuestros compromisos, o nuestras conversaciones, livianos, ¿sí?, de palabras, o lo que se llama acá burlas. Otra cosa que la gran mayoría no tomamos atención, no nos cuidamos, es de dar caridad. Y la caridad es con lo económico. Lo económico es la comida, la bebida y el vestido, y el dinero. Con respecto a la comida, y a la bebida y al vestido, uno puede dar a alguien que lo necesita. Si está hambriento, se le da para que coma, sin averiguar si en realidad lo necesita o no, porque vemos que lo come. Igual la bebida, hablamos de bebida, agua, otra bebida para la sed. Igual es el vestido, está desnudo, sin camisa, sin pantalones, se le da una ropa para que se cubra su desnudez, sin averiguar si lo necesita o no. Pero, cuando pide dinero, aquí ya podemos guardarnos el derecho a averiguar si en realidad lo necesita, o quizás no lo necesita, y en qué lo va a usar. ¿Sí? Es la diferencia. Y todo esto es caridad. Y cuando hablamos ya de misericordia, inclusive uno puede hacer lo que se llama piedad o misericordia con su cuerpo, con su sonrisa, ¿sí? Da una sonrisa, con las palabras de aliento. Eso ya no es dinero, pero eso inclusive a veces puede ayudar más a las personas. Luego dice así. Entonces la persona debe dar caridad solo a aquella persona que en realidad lo merece. Quiere también cuidado, porque si da dinero así a alguien que es corrupto, también hace un daño. Luego dice así. Y también a veces la persona hacemos lo contrario, endurecemos nuestro corazón y cerramos nuestra mano para no dar caridad. ¿Qué más? A veces también no nos cuidamos de hablar duramente con el pobre, con el desvalido, le hablamos con un tono fuerte, le hablamos palabras hirientes, palabras despreciativas al pobre, al mendigo, ¿sí? Y también no nos cuidamos a veces de los juramentos innecesarios. A veces hacemos juramentos innecesarios. Hay personas que tienen esa costumbre, por cualquier motivo juran, ¿sí? Sea que mencionen la palabra jurar, o sea que mencionen también el nombre de Dios, ya está prohibido. Si es que no hay ningún motivo, si es que lo que se llama aquí, no hay necesidad. Muy bien, luego dice así, también hay personas que, la gran mayoría, no se cuidan de maldecir a su compañero. Son los maldicientes los que hablan mal, maldicen, el maltrato a los demás. O también, sea que así a su compañero o también a sí mismo, sea que
para maldecir emplee el nombre de Dios o sin nombre de Dios, ¿sí? Entonces todo esto ya es algo vano y está prohibido. Y la gran mayoría dice, no se cuida. Entonces aquí dice, también de esto quiere arrepentirse. Ese es el primer paso que aquí nos habla, el primer punto. Que hay que tomar conciencia de todas estas cosas que aparentemente son pequeñeces. A veces pensamos que solo hay que arrepentirse del adulterio, del robo, del asesinato y de la idolatría. Y dice, no. También de estas cosas que aparentemente son pequeñas, también de esto hay que arrepentirse. Luego no dice así. O por ejemplo, cuando una persona pronuncia el nombre de Dios en vano, o cuando una persona pronuncia el nombre de Dios con sus manos sucias, o pronuncia el nombre de Dios en un lugar que no está puro. ¿Cuál es el lugar que no está puro? En donde hay excrementos humanos o de animales, ¿sí? Entonces en ese lugar la persona no debe pronunciar el nombre de Dios. Por ejemplo, lo que se llama en los servicios higiénicos, en los baños o en los basureros, ¿sí? La persona no debe pronunciar el nombre de Dios. Debe alejarse un poco o tapar el basurero si es que está cerca y no da mal olor. Y por último dice, a veces la gran mayoría no nos cuidamos de dejar de estudiar, de abandonar el estudio de la Torah. Cesamos de estudiar, abandonamos el estudio, dejamos de estudiar, y el estudio de la Torah se compara con todas las tradiciones anteriores, el dejar de estudiar. Ahora, ¿por qué el estudio de la Torah es tan grande y el dejar de estudiar la Torah también es tan grave, más que todos los demás antes que lo mencionemos acá? ¿Por qué? Porque del estudio de la Torah va a depender nuestro comportamiento. Hacemos quizás algo pequeño, pero sin estudio lo hacemos quizá mal. No lo hacemos perfecto o inclusive podemos hacer daño si es que pensamos hacer un bien, ¿sí? Como antes hablamos acerca de la misericordia. Si que tenemos misericordia de un malvado, estamos haciendo una gran maldad, estamos destruyendo el mundo. O también si nos compadecemos de una persona, de sí mismo, ¿sí? Y no se corrige, o sea, como se llama, el mismo se tolera sus debilidades, nunca va a cambiar, nunca va a dejar lo malo. Pues aquí la misericordia está mal empleada. Entonces, es lo que dice acá. Entonces, por falta de estudio, solo el estudio de la Torah y la reflexión nos pueden sacar de este engaño, de este error. Es por eso que se compara, como es tan grave dejar el estudio de la Torah, es tan grave como todos los pecados anteriores juntos. Luego dice así, también la gran mayoría no se cuidan ¿de qué? De la envidia, del odio, de la mala lengua, de la maledicencia, de la difamación, del orgullo, de la ira, ¿sí? Y de todas las cualidades malas que hemos dicho, que hemos tratado en este libro. Pues también de estas malas cualidades que tenemos, también nosotros tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volver al buen camino. Luego dice, también la gran mayoría de personas no nos cuidamos de los asuntos que tienen que ver con el cumplimiento de los mandamientos que dependen de la acción. Por ejemplo, ¿qué acción? Por ejemplo, dice el lavado de manos para comer pan cuando una persona es judía, ¿sí? O, por ejemplo, en los asuntos que van a causar daños a otra persona, entre persona y persona, entre una persona con su compañero. Por ejemplo, quizás dejamos un vidrio roto en el piso, alguien se va a pisar y se va a herir el pie. O dejamos un madero con un clavo en el piso, alguien se pisa ahí y se daña el pie. Son daños y prejuicios que podemos causar, ¿sí?
o si no nos cuenta pasamos y con el codo rompemos el vaso de alguien, o ensuciamos el libro de alguien, son pecados también de daños y prejuicios, que hay que arrepentirse de todos estos malos comportamientos, todos esos pecados. O también con respecto al sábado, es para un judío, ¿sí? De que el sábado es un día santo y no hay que hacer trabajos fundamentales, 39 trabajos fundamentales con sus derivados, y si no sabemos todo esto, entonces vamos a transgredir, vamos a pecar y nunca nos vamos a arrepentir porque no sabemos qué es lo que estamos pecando. Entonces hay que estudiar mucho y hay que reflexionar bastante. Luego dice, y así muchos tropiezan en este tipo de pecados que aparentemente son pequeños. Luego dice, ¿por qué? Porque la cosa es muy simple, o sea, es tan simple para la persona que a veces lo tomamos al descuido, o sea, no lo apreciamos como debe ser. Y la persona que no es experto en estos mandamientos tropieza mucho en muchos lugares, en muchos mandamientos. Y así como este tipo de cosas, la persona puede hacer muchas transgresiones, puede hacer muchos pecados todos los días de su vida y no se da cuenta y no lo siente. ¿Sí? Podemos pecar continuamente y no lo sentimos y no nos damos cuenta. Es por esto que la persona la persona que necesita arrepentirse, necesita saber, conocer a los pecados que él ha hecho. Y para saber los pecados que la persona ha hecho, tiene que estudiar y reflexionar, ya lo dijimos. Y lo repito continuamente porque esa es parte de este estudio que estamos aquí estudiando. Muy bien, luego dice así. Y entonces, ¿cómo la persona va a poder saber? Tiene que estudiar los mandamientos. Tiene que estudiar la ley escrita, la ley oral, los libros sagrados y reflexionar para que comprenda a cada mandamiento y mandamiento lo que le falta, ¿sí? Y todas sus particularidades para que lo pueda cumplir. Y así se dé cuenta qué es lo que no cumple y en dónde está transgrediendo. Luego dice, y si la persona no sabe en qué transgredió, la persona no sabe en qué fracasó, la persona no sabe en qué pecó, ¿cómo se va a arrepentir la persona? No puede arrepentirse. Sino solo cuando la persona conoce a sus transgresiones, puede arrepentirse de ellas. Así como dice el escrito en el Salmo 51, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Ahí dice ahí, porque mi culpa yo lo conozco, y mi pecado está delante de mí siempre. Eso dice el salmista en el Salmo 51, versículo 5. Aparentemente puede ser mucha tortura, ¿sí? El estar consciente, como acá dice, de mi culpa yo sé, mi pecado está delante de mí continuamente. Esto es para que la persona pueda arrepentirse. Si no somos conscientes de lo malo que hacemos, nunca podremos arrepentirnos, ¿sí? Solo que una vez que la persona se arrepiente, entonces tiene que perdonarse a sí mismo, ¿sí? Tiene que amarse a sí mismo y tiene que alegrarse después que se arrepintió. Porque el arrepentimiento incluye el sufrimiento, incluye inclusive el llanto, se duele, llora, pide perdón a Dios, pide perdón al prójimo si es que le ofendió, devuelve el daño que quitó, paga el daño que hizo y ahora sí tiene que alegrarse. Muy bien, ahora entramos al punto 2. El punto 2 dice así. Lo segundo, o sea, el segundo punto que hay que conocer para que el arrepentimiento sea completo. Inclusive que la persona ella sepa
las transgresiones que ha hecho, no se arrepentirá de ellas si es que no sabe en verdad lo malo de las transgresiones que ha hecho. O sea, la persona tiene que saber que en realidad algo malo ha hecho. Él puede saber que ha hecho un pecado, que ha hecho una transgresión, que no ha cumplido su deber. Pero si no es consciente de lo malo, o sea, si no sabe de lo negativo que ha hecho, entonces no tiene ánimo, no tiene incentivo para arrepentirse. Entonces, ¿cómo se va a arrepentir aquí la persona en este caso? En este caso, entonces, la persona no tiene incentivo ni ánimo para que se arrepienta de lo malo que ha hecho. Entonces, el segundo paso es que la persona sepa de la gravedad de su pecado. Muy bien, continuamos y dice así. Porque si la persona va a pensar y dice, ¿qué es lo que he gozado de este mundo? En este mundo, si es que la persona gozó de algo y no bendijo, ¿qué de malo tiene? ¿Qué de grave es? ¿Comió algo sin bendecir a Dios? O, por ejemplo, comió pan sin lavarse las manos. O, por ejemplo, dejó de estudiar la Torá. Un día, 2 días, una semana. ¿Qué de malo? ¿Qué de grave es esto? Eso no es tan grave. Si la persona piensa así, es consciente que hizo algo malo, pero no es tan grave, no se va a arrepentir. ¿Sí? Entonces, el segundo punto, que debes saber que aunque sea una pequeñez, ya es muy grave lo que ha hecho. Luego dice, no hay cosa más mala en este mundo como aquella persona que no siente, que no teme a las leyes del Rey excelso. Eso es lo más grave que hay. No hay nada más malo que la persona que no teme a los mandamientos del Rey excelso. Porque si la persona transgrede a los mandamientos del Rey de carne y sangre, es algo malo. ¿Sí? En la antigüedad corría peligro su vida. Con mayor razón, si la persona transgrede el mandamiento de Dios bendito sea, transgrede sus mandamientos y sus prohibiciones, con mayor razón que es algo muy grave. Luego entramos aquí al punto tercero que hay que saber para que el arrepentimiento sea completo. Es necesario que el pecador sepa y crea y tenga fe, crea con fe perfecta, desde lo profundo de su corazón, que existe la recompensa y el castigo con castigos graves por las transgresiones que él ha hecho. Es aquí el tercer punto. La persona debe saber y creer que todo lo malo que hagamos tiene un castigo y todo lo bueno que hagamos tiene su recompensa. Si no lo creemos esto, es difícil que nos arrepintamos, es difícil que regresemos al buen camino, es lo que dice. ¿Sí? Entonces, y las dos cosas son importantes. El saber que la buena acción tiene una recompensa nos va a incentivar a hacer lo bueno, nos va a incentivar a ser justos, a ser piadosos, a obedecer la voz de Dios. Y el saber que nuestras malas acciones tienen un castigo muy grave, ¿sí? También nos va a dar fuerza para evitar el mal, nos va a dar fuerza para no transgredir las prohibiciones de Dios. Y en este caso nos va a dar fuerza para arrepentirnos. Luego dice, si es que la persona no sabe que hay un castigo y recompensa, entonces no temerá arrepentirse en este mundo. Y nunca va a saber arrepentir. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna ganancia y ninguna pérdida.
Pero después que se le aclaró, se le volvió claro a la persona acerca del castigo y la recompensa, entonces la persona va a volver al buen camino y se arrepentirá y buscará y pedirá de Dios, alabado sea, el perdón y la misericordia y la condonación. Que Dios le perdone y le condone su deuda que tiene para con Dios. Así como está dicho en el Salmo 119, versículo 120. ¿Qué dice ahí? Ahí dice: se erizó mi carne por tu temor, y por tus juicios temí en gran manera. Aquí nos habla acerca de la que los vellos de la carne, de la piel, se erizan por el temor. Es lo que dice aquí en hebreo: se erizó por tu temor mi carne, y por tus juicios temí en gran manera. Cuando la persona es consciente del castigo y la recompensa, entonces la persona teme transgredir los mandamientos y puede arrepentirse. Muy bien, nos detenemos aquí en esta parte. Si alguien tiene algunas preguntas que hacer, puede hacerlas. Bueno, veo que no hay preguntas. Entonces nos detenemos en esta parte. Hasta la próxima oportunidad. Vamos a ver. La semana que viene, sí, la víspera de Rosh Hashanah, no voy a poder. Sí, entonces sería para la próxima. De esta no, sino para la próxima. Y con la ayuda de Dios, entonces estamos comunicándonos para decidir si estudiamos. O sea, el próximo domingo no, sino el siguiente. Muy bien, les deseo a todos ustedes que Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.